Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma reducida de echelón de fila. Por tanto tenemos un sistema de 3 ecuaciones lineales. Con 3 desconocimientos, tendremos una matriz aumentada de 3 por 4. Y como las ecuaciones ya están en forma estándar, mirando la primera ecuación, la primera fila de nuestra matriz será 1, 2, menos 1, menos 10. La segunda fila será 2, menos 3, 2, 2. La tercera fila será 1, 1, 3 y 0. Aviso: las primeras 3 columnas representan a los coeficientes x, y z, y la cuarta columna representa a las constantes. Ahora vamos a revisar el formulario reducido de echelón de una matriz aumentada. El número 1, el primer elemento no cero en cada fila, llamó la entrada líder, debe ser 1. Número 2, cada entrada líder, o 1, en una columna es al derecho de una entrada líder, o 1, en la fila anterior. Número 3, las filas con todos los elementos 0, si cualquiera, están por debajo de las filas que tienen un elemento no cero. Si estas primeras 3 condiciones se cumplen, tenemos forma de echelón de fila. Esta cuarta condición es lo que hace una forma reducida de echelón de filas. En cada columna que contiene una entrada líder, o 1, todos los otros elementos de la columna son 0. Por tanto que tenemos una matriz aumentada 3 por 4, el formulario reducido de echelón de fila se adaptará a una de estas formas a continuación. Cuando aviso si el diagonal principal solo contiene 1, tenemos una solución. Si el diagonal principal contiene un 0, no tenemos solución, en este caso aquí, o soluciones infinitas, en este caso aquí, si tenemos una fila de 0. Transformaremos la matriz en este formulario utilizando la eliminación de Gaussian, que permite que se intercambien 2 filas. Los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no cero, y cualquier fila se puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Así que esto puede ser un proceso implicado de forma justa. Empecemos por enfocarnos en obtener un 0 hexaneutones la fila 2, columna 1 y la fila 3, columna 1. Así que si nos enfocamos en la fila 1 y la fila 2, si reemplazamos la fila 2 con menos 2x fila 1 más fila 2, eso nos daría un 0 hexaneutones esta posición aquí. Ahora si miramos la fila 3 y enfocamos la fila 2, aviso si reemplazamos la fila 3 con menos 2x fila 3, que nos daría un menos 2 aquí. Y si agregamos esto a la fila 2, obtendríamos un 0. Comencemos realizando estas 2 operaciones de la fila, así que dejaremos la primera fila del mismo ahora mismo. Y ahora para la fila 2 tendremos menos 2 por 1 más 2 es igual a 0, menos 2 por 2 más menos 3 igual menos 7. Menos 2x menos 1 más 2 es igual a 4, menos 2x menos 10 más 2 es igual a 22. Y ahora para la fila 3 tenemos menos 2x fila 3 más fila 2. So menos 2 por 1 más 2 es igual a 0, menos 2 por 1 más menos 3 igual menos 5, menos 2 por 3 más 2 igual menos 4. Y menos 2 por 0 más 2 es igual a 2. Ahora vamos a enfocarnos en obtener un 0 hexaneutones esta posición y esta posición. Miramos la fila 2 y la fila 3. Aviso como los elementos en la columna 3 son ya opuestos, lo que significa si reemplazamos la fila 2 con la fila 2 más la fila 3 obtendríamos un 0 hexaneutones la columna 3. También no perderíamos el 0 hexaneutones la columna 1. Ahora, para obtener un 0 donde tenemos menos 5, tenemos que usar la fila 2. Para no perder el 0 hexaneutones la columna 1. Y dado que el mínimo común múltiplo de 5 y 7 es 35, podríamos obtener un 0 en esta posición si reemplazamos la fila 3 con menos 5x fila 2 más 7x fila 3. Tan otra vez, la primera fila va a mantenerse el mismo por ahora mismo. Y ahora para row 2 tendremos row 2 más row 3. Tenemos 0, menos 7 más menos 5 igual menos 12, 4 más menos 4 igual 0, 22 más 2 es igual a 24.
Y ahora para la fila 3 tendremos menos 5x fila 2 más 7x fila 3. Así tenemos menos 5 por 0 más 7 por 0 es igual a 0, y luego tenemos menos 5x menos 7 es igual a 35 más 7x menos 5 igual 0, y luego tenemos menos 5 por 4 igual menos 20 más 7x menos 4 igual menos 48. Y luego tenemos menos 5 por 22 igual menos 110 más 7 por 2 igual menos 96. Ahora, si miramos la fila 1, obtenemos un 0 hexaneutones esta posición aquí. Vamos adelante y utilice la fila 2. El menor múltiple de 2 y 2 hexasiemens 12. Así que reemplacemos la fila 1 con 6x fila 1 más fila 2. También queremos que el primer elemento en cada fila sea 1. Mirando la fila 2, hagamos este menos 12 aún multiplicando la fila 2 por menos 1 12. Y para hacer esto menos 48 a 1, reemplacemos la fila 3 con menos 1 48x fila 3. Tenemos cuidado aquí. Tenemos 6x fila 1 más fila 2. 6 por 1 más 0 es igual a 6, 6 por 2 más menos 12 igual 0. 6x menos 1 más 0 igual menos 6, 6x menos 10 más 24 igual menos 36. Y ahora, multiplicar por guión doceavo hexasiemens lo mismo que dividir por menos 12, tanto tenemos 0, 1, 0, menos 2. Para la fila 3 tenemos 0, 0, 1 y 2. Ahora, estamos casi en forma reducida de echelón de fila. Necesitamos este elemento para ser 0, así que vamos adelante y reemplace esto con 6x rho 3 más rho 1. Así que las segundas y terceras filas se mantendrán igual. Entonces, para la fila 1, tendremos 6 por 0 más 6 es igual a 6, 6 por 0 más 0 es igual a 0, y 6 por 1 es igual a 6 más menos 6 igual 0, y tenemos 6 por 2 es igual a 12 más menos 36 igual menos 24. Y ahora para el último paso necesitamos que este 6 sea un 1, así que vamos a reemplazar la fila 1 por 1 6x fila 1. Tenemos que tener 1, 0, 0, menos 4, 0, 1, 0, menos 2 y 0, 0, 1, 2. Ahora nuestra matriz está en forma reducida de echelón de fila, por lo que si escribimos este sistema de ecuaciones tenemos nuestra solución. Recuerde, estas columnas representan a los coeficientes de x, y z, así que la fila 1 nos dice que x igual menos 4. La segunda fila nos dice igual menos 2, y la tercera nos dice que z igual 2. Si queremos, podemos escribirlo como un triple ordenado, menos 4, menos 2, 2. De cualquier modo, nuestro sistema tiene una solución, que significa que el sistema es consistente e independiente. Si fuéramos graficar estos en el espacio, cada una de estas ecuaciones representa un plano, así que estos planos deben intersectarse en un solo punto con estas coordenadas. Vamos adelante y verifique eso. Aquí está el gráfico de los tres planos. Aviso cómo se intersecen estos planos en un punto. Este punto aquí, que tendría las coordenadas menos 4, menos 2, 2. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil.